He logrado la tarde de hoy que Alberto Franceschi, luego ¿Qué es lo que he logrado? he logrado que Alberto Franceschi salga de un estado depresivo en el que estaba por todo lo que está ocurriendo en el gobierno interino, porque a Alberto Franceschi le deprime mucho tener la razón. Y una de las primeras personas que dijo que ese experimento del gobierno interino iba a terminar mal fue Alberto Franceschi. Entonces Franceschi no quería hablar hoy porque él decía, no, porque es que imagínate, ¿cómo es posible que yo voy a salir otra vez a decir que yo tenía la razón en enero y todo eso? Y entonces, pero gracias Alberto por haber hecho una pausa en tus lamentos personales para estar conversando con nosotros. ¿Dónde saca esa raíz? Este es el síndrome Cassandra. Tú sabes qué es el síndrome Cassandra, ¿no? El síndrome Cassandra es algo que se establece por el mito griego de Cassandra. Sí. Esta mujer que cayó en Ibris intentando emular a los dioses. Y los dioses la castigaron a poder predecir con certeza las tragedias, pero tener la condena de que no le creyeran. Y que de paso, cuando las tragedias ocurrieran, le echaran la culpa. Entonces, Cassandra predecía cuando iba a ocurrir una gran tragedia, la gente no le creía, la tragedia ocurría y la culpaban por ser pájaro de mal agüero. ¿Tú no te has sentido pájaro de mal agüero últimamente? No, chico, yo siempre he creído que la política no es para idiotas y que naturalmente en nuestro país abundan los idiotas en la clase política. Y lo del pueblo ya es distinto, porque es un pueblo que quiere creer en algo, que como sobreviviente de todas las penurias de las clases políticas que le han gobernado, no le queda otra que aferrarse a una esperanza como a un clavo caliente, porque cree que su vida va a mejorar. Ya cuando tiran la toalla y se van, aunque sea a pie, chico, de aquel infierno, bueno, cumplen una maldición de esas clases políticas que nunca se equivocan para gobernar a favor de ellos, a beneficio de ellos, porque siempre los restaurantes de Caracas están full, Daniel. Están full y no es de pendejo, ¿entiendes? Es de el gobierno y de los opositores, hasta sus restaurantes tienen especializados. Pues, sí, sí, cómo no. ¿Cómo no? Ahora, yo te diría algo de lo que le ha quedado a uno pensar en estos días, ¿no? Uno terminaría pensando que el gran problema que tiene Venezuela, y es el problema que sostiene gobiernos y los derriba, que sostiene tiranías y las mantiene en su sitio, es la corrupción. Tú no sé cómo ves tú eso, pero pareciera que la corrupción, sobre la corrupción se construyó la putrefacta corrupción que venía ya de los 40 años previos. En los 20 años del chavismo se convirtieron en la base de la construcción de todo este sistema. No sé qué piensas tú. Ya. Si tomamos ese aspecto bastante medular del tema, habría que llegar a la elemental conclusión, Daniel, que la lucha de la humanidad por siglos es tratar de impedir que lo estrictamente natural para los humanos, que es corromperse y tratar de utilizar ventajas unos contra otros, esa inclinación humana natural, ¿bien? Porque las virtudes son escasas, Daniel, y son más escasos aún los que la practican con fruición y con alegría. No. El género humano parece que le mete al vicio casi como por inclinación natural. Pero la vida civilizada implicó que esos vicios fuesen, digamos, constreñidos al mínimo, que fuesen educadas las grandes multitudes en virtudes que hacen grande a las naciones, en religiones, en propuestas culturales que limitan los desafueros propios de los humanos sin ninguna censura, sin ningún comedimiento. Y hemos entonces logrado en países importantísimos del mundo que el fenómeno de la corrupción, mediante la penalización por ley de esas conductas, sea constreñido a una minoría. Venezuela venía logrando
contra toda lógica de la gente que cree que la corrupción era cada vez mayor. Habían leyes cada vez más, digamos, exigentes para el manejo de la cosa pública, del presupuesto, de la red pública. Había cada vez más limitaciones para robar. Pero ocurrió, chico, que de alguna forma fueron llegando al poder élites bastante, digamos, venales, ¿no? Y la mayor y más, digamos, la que acumuló los mayores desafueros es la élite izquierdista, jambreada, chicos, de décadas, absolutamente partidaria de la molicie, porque son estatistas, entonces que el Estado sea dueño y ellos ser dueños del Estado, por supuesto. Claro. Y entonces de repente el estatismo, que era portador de las corruptelas, que fue creciendo en Ada y Copey, a pesar de que leyes concretas impedían que se saliera de madre las corruptelas propias de toda sociedad compleja. Bueno, chicos, llegó un momento en que se juntó el hambre y la gana de comer. Se junta el gobierno izquierdoso de Caldera más el gobierno súper izquierdoso de la primera fase de Chávez y originan el ultra corrupto gobierno de Chávez y del propio Maduro, que ya es el acabose de los propietarios del Estado, los izquierdistas, chicos, de la peor hambre y del peor arribismo social. Bueno, dieron al traste con todo lo civilizado que había, ¿cómo se llama?, se había acumulado en Venezuela, aunque fuese por represión a lo largo de un siglo, porque de Gómez vienen grandes avances en la lucha por, digamos, la probidad en el Estado. O sea, había como un problema quizás estadístico. Con la dictadura robaban pocos, robaba el dictador y sus allegados, pero esto de la democracia tenía el problema de democratizar la corrupción. Los esfuerzos grandes de los partidos que querían adecentar la política, y bueno, y su prócer fue Rómulo, ellos querían, hasta el propio Caldera, tú no le puedes decir que Caldera era un hipercorrupto. No, pero y AD tenía otras personalidades, como por ejemplo el propio Piñerúa o Luis Herrera, que eran tipos que podía juzgársele como portadores de una propuesta de manejo público del dinero público, chicos, con aristas importantes de probidad, de honradez. Bueno, eso se fue perdiendo, pero sobre todo se corrompió la élite económica. Al corromperse la élite económica y en lugar de producir y ser cada vez más productivos y más austeros, nuestra clase capitalista encontró el gusto de saquear las arcas públicas con sus cómplices en los partidos. Llegó el momento, chicos, en que Chávez dijo, ya va, aquí necesitamos es nuestra verdadera burguesía roja aliada, y para eso nosotros tenemos nuestros propios banqueros, nuestros propios guisadores, nuestros propios buscadores de las oportunidades de cómo hacer ese saqueo en grande para fabricar una nueva élite económica, que es los bolichicos y los boliburgueses, la casta esta de malandros, delincuentes rojos, que tuvo pues su óptima medida de desafuero, con la asociación con la FARC, para, además de todos los tráficos habidos y por haber, de comisiones y de toda clase de desafuero contra las finanzas públicas, incorporaron el elemento del enriquecimiento fácil a través del narcotráfico, el narcolavado y la explotación absolutamente fuera de toda ley de la minería, etcétera, etcétera. Y en esa estamos. Y la MUD, que es la oposición a la medida que necesitaba el chavismo, la gente tiende a confundirse y a creer que hubo siempre una oposición que se negara a acompañar al chavismo en eso. No, la MUD es la compañera necesaria en este proceso de corruptelas al infinito que fue generándose y acumulándose en el chavismo, hasta que estalla en la plétora de toda clase de vicios de la clase gobernante, clase económica, clase política, de gobierno y de oposición, que han fabricado esta monstruosa realidad del hambre colectiva, de la hiperinflación y de la ausencia de Estado, porque el país está en manos, el territorio venezolano, en manos de los pranes de distintas índoles. O sea, que esto tiene, digamos, unos picos históricos de poca corrupción, mediana, baja, alta, altísima, y ya el desmadre completo,
que es esta quinta república de malandros. A mí me llama la atención, Alberto, y es la preocupación que yo tengo, que ya pareciera que la mayoría de la población venezolana aceptó o entendió que la clase política venezolana actual es corrupta, por donde se la mire. Pero ya va, ¿que aceptó para resignarse a ellos o para odiarlos a todos? Ambas cosas inclusive. Ambas inclusive. Okay. Pero el asunto es que ya siendo eso ya un hecho incontrovertible, o sea que es una cosa que es así, nadie la va a discutir. Desde hace mucho tiempo se decía que el Estado venezolano era un Estado corrupto y que la corrupción en Venezuela, inclusive había distintas frases para referirse a ella. Gonzalo Barrios decía que la corrupción existía en Venezuela porque no había razones para no robar. Ulla Petri decía que en Venezuela todo el mundo tenía un corruptico por dentro. Y así, cada quien inventaba su frase. Pero de un tiempo para acá se ha quedado establecido que Venezuela, y se repite y se dice, que Venezuela está en manos de una casta criminal, donde el principal negocio, o el que de alguna manera llama más la atención por las consecuencias que trae, es el negocio del narcotráfico. Y se habla de un narcorrégimen, de que Venezuela es un narcoestado. Entonces mi pregunta es, ¿se puede hablar de narcorrégimen, se puede hablar de narcoestado con unas normas establecidas de un juego en el que todo tiene que estar dentro del electoral, sin pensar y sin entender que hay una oposición que también juega ese juego? Porque yo dudo mucho que se establezca un narcoestado, un narcopaís, sin que haya intereses en narcotráfico metidos también en el bando que dice ser opositor. ¿Tú te acuerdas del Amaleto? Claro, no me voy a acordar. Bueno, los escándalos de financiamiento de campañas electorales es de esa época, 20 años antes de Chávez. ¿Tú no te acuerdas de Justo Pastor Perafán? Ahí sí me agarraste con precisión. Justo Pastor Perafán fue un narco colombiano radicado en Venezuela, que el señor, cuando lo capturan, cuando deciden acabar con él, bueno, el señor, entre otras cosas, había sido delegado en una convención de acción democrática, partido del cual era financista en la región donde él actuaba. Entonces, estas cosas, pareciera que poco a poco vamos a seguir descubriendo más cosas. Yo creo que todavía no hemos llegado a lo principal. Mira, Daniel, vamos a poner algunas bases del asunto, del tema. El capitalismo es el sistema más avanzado que encontró la humanidad para producir y satisfacer mayores necesidades a través del libre comercio, la propiedad privada, etc. Es un hecho que hace 2 siglos el 5% era próspero y 95% eran pobres y miserables en el mundo. La revolución, industrial y todo el proceso de crecimiento de la fuerza productiva capitalista han originado que se invierta eso. Hoy por hoy no hay más del 5 o 10% de pobres y miserables en el mundo. 90% tiene acceso a los bienes de unas economías capitalistas más o menos prósperas. Y el último ejemplo, que es un híbrido, que es el capitalismo a lo China, con totalitarismo político, ha generado 700 millones de empleados, incorporados del campo a la ciudad en China, y es un desarrollo pero impresionante de la capacidad comercial, de la capacidad de comerciar desde esa potencia en ascenso ininterrumpido de China. Pues bien, el capitalismo siempre tuvo la política corrupta como inherente a su forma de funcionamiento, pero esto fue cada vez más metiéndose en los poros, en los intersticios de toda la sociedad, que podría decirse que la política hoy por hoy es el mundo del dinero asociado a la forma en que se puede organizar el Estado para producir ganancias a aquellos que financian las campañas. A ver, ¿cómo se gana una campaña electoral? Daniel, yo no puedo ponerte sino como provocación la hipótesis, dame $100 millones, que es lo que cuesta ser presidente de Venezuela, para ser presidente. Y eso cuesta en Estados Unidos $1.000 millones. Pero en Venezuela las campañas
para hacerte presidente pueden calcularse en 100 millones de dólares. ¿De dónde salen 100 millones de dólares? Bueno, salen de las élites económicas que necesitan ser cada vez más prostituidas para que eso les salga gratis como inversión, pero más bien, digamos, como una especie de autopréstamo que se hace para recuperar con bienes públicos, canonjías y privilegios esas mismas cifras que gastaron. Y eso viene de los años 70-80, cuando empezaron los grupos económicos a financiar sus campañas. ¿Tú te acuerdas que después de cada campaña que terminaba, arrancaba en el partido que perdía el poder, o en lo que ya las 2 o 3 tendencias para ver quién iba a ser el candidato? ¿Y de dónde salía esa plata? Yo recuerdo, por ejemplo, ponía algo modesto, una campaña electoral en Valencia. El señor Paco Ortega, que murió. Paco Cabrera, perdón. Que murió de golpe, chicos. Dicen que fulano de tal iba a ser el candidato. Y de golpe empiezan en Valencia a todos los postes, chicos, con lo que llaman una gigantografía. O sea, una fotografía de 2x4, una cosa así. Pero centenares y centenares. Cada porquería de esa costaba, que sea el equivalente a $200-300. Pues bien, ¿y quién era? El secretario, chico, el adjunto de Paco Cabrera, que iba a ser el nuevo alcalde. Ya va, señor, ¿y dónde sacó usted? ¿Sabe si tuvo un limpio de solemnidad hace poquito? ¿De dónde sacó Real Chávez, chico, para financiar esa gigantesca campaña? ¿De dónde primero lo sacó de los millonarios venezolanos que por alguna razón pensaban que la apuesta por Chávez era igual a las apuestas que hicieron en el pasado. En Venezuela, tú recuerdas que hubo un escándalo en un momento porque alguien reveló la escandalosa verdad de que los grandes financistas de campañas electorales financiaban a los 2 candidatos principales, a los Adeco y a los Copellanos. Eso fue un escándalo. ¿Cómo es posible? Y tal. Eso, que luego algunos como Cisneros, como Henry Lord Bolton, como ciertos y determinados banqueros, identificaron como una oportunidad con Chávez. Bueno, vamos a financiar a este señor, porque aquí la fiesta sigue ya, total. Esto va a ser un gobierno de 5 años como todos los otros. Entonces aquí después dentro de 5 años vemos a quién financiamos. Bueno, y pasó, y le salió esto, ¿no? Le salió respondona la cachifa, y mira dónde estamos. De allí sacó para la primera campaña, ya para las demás lo sacó del Banco Central. Directo. Del Banco Central, de PDVSA, del Estado. Las medidas que hay que tomar, Dani, para la reconstrucción de Venezuela, una que es de anteojito, es evitar que el Banco Central esté en manos de los políticos, o directamente eliminar el Banco Central, porque la emisión monetaria, dependiendo de esta clase de vagos y maleantes que empobrecen la nación y revientan toda racionalidad económica para hacerse ellos la fortuna que permiten su perpetuación como clase económica y políticamente dominante, es una medida de sanidad elemental civilizatoria del futuro de Venezuela, porque aquí estamos por responsabilidad directa de la clase económica y de la clase política, que además ganaron la clase militar y la convirtieron en más corrupta que ellos son, hasta punto entonces que tú no sabes qué es lo que queda sano, por si acaso se llevaron en los cachos el poder judicial. ¿Qué es más corrupto en Venezuela? ¿La casta económica, la casta política, la casta judicial, la casta militar? La casta educativa. O sea, la estafa que significa el manejo de las tales autonomías universitarias. Esto es una cosa, chico, que no tiene hueso sano. Yo creo que la corrupción donde primero apuntó, tan temprano como desde el mismo momento que en el año 92 esta gente se alzó, a donde de verdad apuntaron es a el gran enemigo de los políticos corruptos, que es la prensa libre. Fíjate que esta gente el 27 de noviembre se lanzó contra un canal de televisión y mataron a todo el que se les atravesó para tomar un canal de televisión. Y las principales víctimas de Hugo Chávez han sido los medios de comunicación y el periodismo libre. Y cuando tú revisas en lo que ha quedado el periodismo en Venezuela, te encuentras que, por ejemplo, un ejemplo que yo siempre pongo porque parece que viene al dedo. En España, el gobierno de Rajoy en el año 2018 cae
por un escándalo que había empezado 10 años antes con unas corbatas y unos trajes en la Comunidad de Valencia, porque el presidente de la Comunidad de Valencia, Francisco Camps, era el hombre mejor. ¿Tú sabes que es inocente el tipo? Bueno, ahorita dicen que es inocente, bueno, pero por ahí empezó el escándalo. Sí, en traje, sí. Por un tipo que andaba, que era el presidente autonómico mejor vestido de España, y a un periodista se le ocurrió preguntar, bueno, ¿y este hombre cómo hace para vestirse tan bien? Y consiguieron una sastrería, de la sastrería llegaron al tipo que pagaba los trajes, del tipo que pagaba los trajes llegaron al contratista, del contratista llegaron a los contratos llegaron a las licitaciones, de las licitaciones llegaron a quien otorgaba los contratos. De allí terminó un escándalo donde el Partido Popular termina juzgado su plana mayor, que todavía no ha terminado eso, ¿no? Porque ahora es que falta por ver basura. Ahora es que falta por ver basura allí, donde el contador del partido, nada más y nada menos, el señor Bárcenas, acaba con un monto de más de 60 millones de euros en sus cuentas por todo lo que... El tesorero del partido. El tesorero, porque el que parte y comparte le quedó la mejor parte. Y Rajoy con un sobresueldo que además... Rajoy y todos los demás, unos sobresueldos que les pagaban por sus labores cumplidas. ¿Por qué yo refiero esto? Bueno, mira, no hay un solo medio venezolano que haya hecho una investigación para preguntar qué fue lo que le pasó al diputado Freddy Superlano con las prostitutas en Cúcuta. No hay un solo... A ver, ya, espérate. Ese es un robagallina de cuarta categoría. Yo no estoy hablando de cuántos... ¿Qué poder tuvo Capriles en Venezuela? Por ejemplo, lo de Capriles y Odebrecht. ¿Qué poder tuvo los de Armas? ¿Qué poder tuvo la familia Otero Silva y Otero Castillo? ¿Qué poder tuvo el tal Mata que le vendió el Universal a, ¿cómo se llama?, al chavismo? O sea, mira, la gran prensa venezolana, mira, Daniel, hay que tener, como yo te puedo hablar con absoluta confianza porque ni tú ni yo tenemos vela en ese entierro. Los medios de comunicación son empresas corruptas por definición, que hicieron sus opciones oportunas para impulsar candidaturas y penalizar a otras. Y eso es un mal mundial. Si tú vas ahorita a España, vas a conseguir que el principal diario del país, ¿bien?, que a mí me mandó, porque lo supe, a cerrar mis 500.000 de seguidores en Twitter, porque yo vi que era islamófobo. Chale pichón. Ni se tenía puta idea de que yo era un islamófobo. Yo, por supuesto, soy, digamos, defensor de la civilización cristiana y contraria a esta absurdo medievalista del islamismo. Pero ocurre que hay una campaña que me desatan y me mandan a cerrar mi Twitter. Se supone que los bolichicos están detrás de esto en España, porque yo favorecía a Vox y utilizaba mi tribuna en España, de muchos amigos que tengo allí, para también canalizar ataques contra el bicharraco Maduro y compañía. Pero a lo que iba, ese diario El País debía 3.000 millones de dólares, chicos. Y la segunda a bordo de Rajoy, la mandó seguramente Rajoy, la señora Sáenz de Santa María. En lugar de ser, digamos, prescindente el poder de Estado contra ese periódico que estaba quebrado, 100 veces más quebrado que cualquier compañía mal gestionada, bueno, chicos, lo salvan con un empréstito bancario de 3.000 millones de euros que hacen, ella consiguió un truco, que es que los bancos ahora son accionistas del diario El País y se preserva esa porquería de periódico, que es El Mundo Progre, pues, en sus manos, y ahora es, por supuesto, el periódico de los catalanistas, de todas las mugres, digamos, de la corruptela socialista y de los que quedan bolsones de gran corrupción del propio Partido Popular. Es, por supuesto, una anécdota aparte, el gran periódico que quisiera, chico, crucificar a Vox e ilegalizarlo. ¿Por qué? Porque son la voz cantante de las corruptelas de España. Me está dando la razón. La gran carencia que tenemos los venezolanos, que tienen las sociedades democráticas para enfrentarse a la corrupción, son unos medios que no tengan la capacidad de entender que ellos deben denunciar la corrupción, que no deben ajustarse a la agenda de nadie, porque el hecho de que un diario, yo puedo entender que un diario tenga
Yo eso lo entiendo perfectamente, que un medio de comunicación tenga una posición de izquierda o una posición de centro derecha o una posición más izquierdista, eso lo puedo entender, pero que uno de los suyos sea un ladrón y ellos no lo denuncien, eso no es periodismo, eso es complicidad. Y a eso es lo que yo me refiero. O sea, yo no veo cómo en Venezuela no se han hecho, los venezolanos se enteran de la corrupción en Venezuela por las investigaciones fuera del país. Nunca por las investigaciones en Venezuela, salvo contadas y muy excepcionales causas. Y a eso es donde uno termina diciendo, bueno, sí, parecerá que no hay hueso sano, porque el sistema de complicidades establecido en Venezuela va mucho más allá de lo que nosotros pensamos. Mira, Dani, esto a mí, por supuesto, me resulta muy cómodo hablar contigo de estas cosas, porque tenemos un volumen impresionante de coincidencia. Pero ¿no te da la impresión de que deberíamos tratar de sacar una primera gran conclusión? La sociedad venezolana, con su estado históricamente visto y evolucionando desde Gómez hasta el chavismo, es una maquinaria de instituciones que pudrió totalmente. Y los intersticios institucionales, mira, hay una cuestión casi que simplista, pero no es simplista nada, es muy profunda, una clasificación que hacen estos amigos de Oviedo, de Gustavo Bueno. Dicen, dividen el Estado en tres grandes segmentos: la capa basal, la base, como su nombre lo indica, población, geografía, ríos, industria, lo material y digamos la riqueza humana que tenga esa sociedad, el acumulado histórico de esa sociedad. La capa conjuntiva sería todo el marco institucional, economía, instituciones de todo tipo, etcétera, forma de gobierno, cúmulo legal, aparato escolar, todo eso que forma, digamos, casi el 80% de la interacción de los humanos en ese espacio. Y entonces la capa cortical, que sería ejército, policía y diplomacia, que sería lo que protege ese Estado. Bueno, ¿qué tenemos en Venezuela? Una capa basal que era impresionantemente rica. El petróleo, el subsuelo, tierras arables, agua en abundancia, una población joven, extraordinaria, con un crecimiento súper positivo, una capacidad inventiva, espíritu empresarial, muchas de estas cosas, y una capa conjuntiva que venía progresando a trancas y barrancas, pero progresaba en medio de la democracia, aunque fuese muy mal gestionada por las principales ejes de construcción de aquel Estado. Y la capa cortical había logrado salvar ese régimen político de el espanto del chavismo con las guerrillas, etcétera, etcétera. Había logrado derrotar la subversión interna y había dado varias décadas, 2-3 décadas de paz a Venezuela, donde por lo menos el fenómeno de la subversión armada explícita no tenía cabida. Bueno, chicos, y ha logrado la penetración lenta del chavismo, del castrismo en las Fuerzas Armadas, y la putrefacción lenta del aparato judicial y la putrefacción lenta de los aparatos policiales, dar al traste con los pilares sólidos de ese Estado, al punto que, tomados por asalto por Chávez y el chavismo, ahora están podridos todos. Hasta la propia capa basal. Hoy el pobre Estado Bolívar, chicos, es un cementerio de cadáveres anónimos, es una región saqueada y maltratada por toda clase de pillerías contra la naturaleza, es un país reventado, PDVSA en ruina, la moneda no existe. O sea, ya va, ¿qué pasó aquí? Ocurrió que el Estado perdió sus bases de sustentación en manos de esta gente administrando ese Estado hasta hacerlo unos escombros. La capa cortical, ¿qué pasó? Bueno, que la policía se llenó, chicos, de toda clase de ampones, y el ejército se dividió en 8, 10, 20 fracciones, cada una viendo a ver quién robaba más y quién mantenía más sus privilegios insolentes y su vínculo con la FARC y el narcotráfico, etc. Resultado, Daniel, nos queda una parte de la capa basal que además está problematizada porque perdimos 4,5 millones de emigrados. Hasta la propia base de la sociedad venezolana está fuertemente dañada por la emigración, que no es cualquier cosa lo que hemos perdido en la fuga masiva de jóvenes, etcétera, y profesionales. Entonces, mira, ¿dónde empezar para arreglar esto?
Porque esto ha seguido todavía, no sé cuánto le falta. ¿Qué calculas tú? ¿Cuánto nos puede quedar de esta gangrena y de descomposición ya en barbarie, como vive Venezuela? ¿Un año, mira, 6 meses, 3 meses? Bueno, pero que ahí es donde está el asunto. Yo creo que la agenda del régimen durante todo el año 2019 se impuso casi a la perfección. Este invento macabro que fue esta oposición a la medida del régimen, que ha sido su invento más macabro, tuvo en el año 2019 este experimento maltrecho del gobierno interino, que no es otra cosa que una reedición de lo peor del Carmonazo con lo mejor del carro bomba del 93. Aquí se mezclaron unos tipos que querían posicionarse mejor en sus pases de facturas mafiosos, a ver quién cobraba más bonos, quién vendía más, quién le ponía más la mano a los negocios y quién, además de eso, otra cosa. Si revisamos lo que ha sido este año, vemos los reposicionamientos que hay al interno del chavismo. Para eso le sirvió al gobierno interino, porque no es el mismo Padrino López ni el mismo Michael Moreno de inicios de año al de finales de año. Son unos tipos que se colocaron como indispensables para sostener el chavismo o para salir de él. Con el evento del 30 de abril, con el Leopoldazo, cuando a Leopoldo se le escapó a la mujer. Cuando tú revisas cómo termina cayendo Tarek El Aissami frente a las medidas tomadas contra él por los Estados Unidos, y termina emergiendo los hermanos Rodríguez con Delcy Rodríguez como la mujer con más poder en Venezuela después de Cilia Flores, que ya es mucho decir. O sea, nos damos cuenta de que en efecto el gobierno interino sirvió como un ajuste de cuentas interno en el chavismo. Para eso le sirvió. Mi pregunta es, ahora que ya el gobierno interino está prácticamente caído y en fase ya de extinción. De cómica. ¿Qué es lo que queda dentro de la agenda del chavismo? Dentro de mi punto de vista, imponer a una oposición trucha, porque ya esta ya la chicharró, pero también imponer una agenda donde se intente uniformar al país de normalidad, donde que es normal que un presidente quiera estar toda la vida en el poder, que es normal que se estén matando en el arco minero, que es normal que haya unas elecciones fraudulentas y que es normal que los políticos roben. Bueno, pero ese entonces ya es la putrefacción absoluta y total, y lo que hay que prepararse para huir el que quiera vivir decentemente de aquel país. O hacerle frente a esa agenda. Yo considero, Alberto, que lo que debemos, y yo creo que en todas las veces que hemos conversado hemos dicho lo mismo, más o menos, que no podemos seguir jugándole el juego a la tiranía, que lo que hay es que reventar ese tablero. Muy bien. Allí empieza la verdadera discusión. Yo creo que aquí lo que falta es el tiempo en que la gente logre odiar tanto al gobierno como a la oposición en el mismo nivel, a esa bosta que llaman la oposición. Porque hasta que la gente no entienda que estos son unos traficantes al servicio de los dueños del narcotráfico, que es el Maduro y Cilia, etcétera, hasta que no hagan una identidad. No, ¿cómo va usted a decir eso, doctor? Este buen muchacho, ¿cómo se llama? Guaidó y Caprilito. Usted va a comparar a Caprilito con el Alzheimer. No puede ser. Y tiene cierta lógica, de verdad. Tú no puedes identificar uno u otro. No, es que lo realmente complicado en política es eso. Que no hay Maduro, Cilia, el Alzheimer, Diosdado Cabello, sin Guaidó, y los exilados además que andan por allí, en plan de grandes gestores internacionales. No hay Maduro sin Borges, chicos. No hay Maduro sin Caprilito. ¿Cómo entender eso? Bueno, el día que lo entienda, nuestra gente harán imposible que esa oposición funja o finja representarnos. Pero yo creo que si para algo ha servido, porque el interinato le ha servido de mucho al chavismo, pero a los venezolanos que de verdad anhelamos que haya una Venezuela libre a la cual podamos regresar, porque por lo menos eso es lo que yo creo, eso es lo que yo quiero, eso solamente tú, lo que quieren muchos otros, regresar a Venezuela, pero a una Venezuela libre, no a esta. No a este mal recuerdo de lo que fue Venezuela. En lo que estamos cayendo es que, bueno, que
que si estos tipos son igual de corruptos, a veces pareciera que hasta peor de corruptos, no les conviene que haya un sistema de justicia transparente, no les conviene que haya un sistema de libertades donde tenga que rendir cuentas, porque a Henry Ramos Alú no le conviene tener en ningún caso un sistema de justicia transparente que lleve a la cárcel a toda su familia. No le conviene a Capriles Radonque que se investigue Odebrecht. No le conviene a Luisa Ortega Díaz que se investigue todas las tramas de corrupción que ha habido estos años que ella se negó a investigar. Hey, Superlano, el que es ahora el embajador en Colombia. No, eso es falso. Eso es más, no solamente es falso, sino que lo quisieron posicionar. Bueno, por ahí andan unos ridículos diciendo que quien dijo eso fui yo. No, bueno, afortunadamente todo lo que yo digo está grabado. Y más bien he dicho lo contrario. Pero el asunto no es dónde no nombraron a Superlano. El asunto es dónde está Superlano ahorita. Lo que quieren decir, no, bueno, eso era mentira que lo iban a nombrar al embajador. Sí, era mentira. Pero lo que no es mentira es que el señor es presidente de la Comisión de Contraloría, donde no tiene ni una sola investigación seria abierta contra las tramas corruptas que sustentan la oposición. Pero ni siquiera contra la puta de Cúcuta que le mataron a su primo, a su amigo. Dios mío, nada, investiga nada. No. Eso menos lo va a investigar. Yo quisiera que abriéramos un capítulo de esas cosas complicadas para entenderlas, pero es donde uno concibe que hay luz al final del túnel. Dani, de verdad, Trump, que inaugura su presidencia con el planteamiento explícito de que todos nuestros males políticos están en la permanencia del régimen cubano, de Nicaragua y del chavismo madurismo en Venezuela, y de que hay que barrer esas tres lacras. ¿Por qué él no sigue? ¿Por qué él no se mantuvo en esa línea? Porque había un cortafuego que protegía al chavismo, que es esa oposición. Ajá. Entonces, pero ya va, eso tiene como adquisición de este año, Daniel, el señor Trump y su equipo tuvo que haberse dado cuenta, pero cuando raspan al Blon y al otro, tienen que haberse dado cuenta que hasta con complicidades en su propio equipo habían de estos vagabundos ¿cómo se llama?, de la embajada en Washington y compañía. O sea, tiene que haber ocurrido algo en este año, pero al propio tiempo han constatado que el tema era más complicado. No puedo creer que sea por inexperiencia de Trump. Pero, ¿qué es lo que hacía falta para acercar a Venezuela en palabras mayores, que no pueden ser sino por presión militar, como él la anunciaba? Era que necesitaba el concurso de la élite política del Estado colombiano y del Estado brasilero para poder hacer el primer gran paso. Cuando no hasta el propio chileno, argentino, peruano. Y él mandó a su gente allí, mandó al Tillerson y dio una vueltita y no quiere, nadie quiere la intervención. Mandan entonces ¿cómo se llama?, a Pence. Y Pence llegó con la noticia que él se había encontrado con héroes venezolanos en Lima. Yo no voy a nombrarlos ahorita para no desacreditarlos, a esos héroes de Pence. Pero después mandó a Pompeo entonces, finalmente. Y todos vienen con la misma respuesta. No quiere nadie intervenir. Hasta que empiece entonces el incendio en Colombia. ¿Bien? El señor Duque va a entender que lo del chavismo es una gangrena que se le va a pasar para Colombia, ¿sí o no? Pero a mí me parece que dentro de todo esto, fíjate que hay cosas que, porque de verdad a los malos todos les sale mal al final, Alberto. Y yo estoy convencido de esa vaina. El hecho de que esta gente haya evitado una acción militar en contra del chavismo, evitó que el chavismo cayera, sí, pero evitó también una cosa que hubiese sido peor de nefasta, que es que el chavismo cayera, para que quedaran ellos, para que quedara Guaidó con Henry Ramos Alú de vicepresidente, con Capriles de ministro de Infraestructura, con Leopoldo ministro del Interior. Y bueno, no sé, para estar de acuerdo contigo. Que quedaría, no sé, quién quedaría en el SEBIN, al Franceschi, no sé qué pondrían allí. Acabo de descubrir que tenemos un gravísimo problema. ¿Cuál? No lo descubrí, sino que es necesario ponerlo de manifiesto.
Somos pico de plata, chico, para diagnosticar la vaina. Más pico de plata todavía para decir lo que hay que hacer. Pero no le ponemos carita a la opción que deberíamos tener los venezolanos. No, yo sí le voy a poner. ¿Sabe por qué? Porque yo pienso, Alberto, que con esto que ha pasado recientemente, el lema que deberíamos enarbolar todos los venezolanos, los que creyeron en Guaidó y los que no creímos, los que creyeron y se desengañaron, los que nunca estuvieron con él, es uno solo: que esta vaina no nos vuelva a pasar. Que no nos vuelva a pasar. ¿Quién nos ayuda a constituir un equipo de personas que sean la carita de esta nueva propuesta? Yo lo que pienso, estás huyendo. No estoy huyendo. Número uno, yo no voy a cometer el desatino de venir a decir aquí, mira, esto es lo que vamos a hacer, lo vamos a hacer así, para que después Diosdado, ¿verdad?, esté sobre aviso. Yo lo que creo es que lo que se debe construir ahorita, Alberto, no puede volver a ser un intento con una sola cara. Magnífico. No, pues tiene que haber una iniciativa colectiva. Una suma de movimientos, ya hay movimientos con los cuales con la gran mayoría de ellos no tengo nada en común, y a la gran mayoría de ellos los detesto y ellos me detestan a mí y no me importa, pero es gente que no está en el chavismo, es gente que está en contra del chavismo y hay gente que probablemente también esté equivocada, ¿verdad?, que no piensan como yo, pero a mí no me importa porque no piensan como ellos. Y ¿cómo cuaja esto? ¿Cómo cuaja como propuesta? Bueno, debería alguien como el señor Franceschi ponerse a convocar a toda esa gente y crear una gran agrupación que busque que cada quien por su cuenta, cada quien en sus acciones, apunten hacia el mismo destino, que es hacia la libertad de Venezuela. Y eso tiene que hacerse de forma perentoria. Yo creo que este es el momento de hacerlo. Ustedes tienen que salir a hacerlo, porque ustedes se la pasan hablando paja en las redes y hablando en todos estos medios y no se agrupan. Si el que habla más, si yo hablo paja, más paja habla tú. Pero yo no soy activista político. No, tú eres periodista. Yo no soy activista político. Ustedes los baduelistas tienen que establecerse y juntarse con los demás. No te han echado una mente madre todavía. Bueno, Daniel. Los repúblicos, escúchame bien. Por allá anda una gente que dice que son repúblicos. Ok, está bien. Por allá andan unos que dicen que son una cosa rumbo libertad. Ok, está bien. Por allá andan unos que dicen que si son la derecha peluda. Muy bien. Por allá andan otros que dicen que son la derecha pelempepuda. Perfecto. Por allá andan unos que dicen que ellos son la derecha más derecha, que a su derecha solo hay un hueco. Muy bien, perfecto. Por otros dicen que son liberales. Hay otros que dicen que son conservadores. Hay otros que dicen que son, qué sé yo, disolvey, no sé cómo que se llaman. Todos esos grupos que están contra el chavismo y que considero que hay cosas que las hacen bien, que hay otras cosas en las que están equivocados, tienen una cosa en común. Ni forman parte de la oposición balurda esta establecida del establishment, ni se les puede acusar de chavista, independientemente de que algunos de ellos probablemente estén infiltrados, porque así es, lamentablemente, es la actividad política en Venezuela. Pero si no se agrupa, si no se sale a buscar a todos los descontentos y se les agrupa y se busca que haya un liderazgo colectivo donde se sacudan de una vez y por todas y para siempre ese cuentico de que no hay que tener un solo líder porque la unidad, no, eso es chavismo. Vamos por partes. Yo comparto esa tesis tuya. No la considero ni extravagante ni nada, es bastante lógica. Y para la que yo tengo menos resistencia es para que sea efectivamente una cuestión de equipo y de colectivo. Yo no tengo ningún problema, Dani, en que encabece a alguien esto que no sea yo. Alguien no tiene que ser alguien, Alberto. Los alguienes. Si los hacer una cosa colectiva, porque cuando pones a encabezar a uno solo, le llegan a ese solo, como le llegaron a Rosales, como le llegaron a Capriles, como le llegaron a Guaidó, tiene que ser una cosa colectiva, ¿vale? Para cualquier lado. Escúchame, Dani. Tiene que ser alguienes, 2, 3, 5. Y si les van a llegar a uno, le pueden llegar a los 5 también. Y hay unos a los que les llegan que son intratables, intraficables, incomprables. Yo estoy entre eso, por cierto. No hay cifra que me haya llegado a mí en la vida. Incluso creo que ni siquiera lo han intentado porque saben que no hay manera de comprarme. Y hay otra gente así, que yo conozco por lo menos. Daniel, el problema es
que tiene que hacerse de alguna manera un equipo humano visible con nombres y apellidos en el que, estando de acuerdo contigo, que nos reunamos y si alguien quiere encabezar, pues que encabece. ¿Cuál es el problema? Y nosotros lo controlamos o por lo menos le echamos piedras si empieza a hablar bolsería. No, chicos, aquí tiene que haber, que esa es la otra cosa. En la praxis, si yo puedo dar una recomendación a ustedes, los repúblicos, los badulistas, los liberales, los derechistas peludos. Es que hay una vaina rara, que es que tú te sales de la vaina. Bueno, pero pues tú estás por encima del bien y del mal. Yo no estoy por encima del bien y del mal. Yo no estoy por encima del bien y del mal, sino que yo no voy a salir a decir, nosotros vamos a hacer, porque cuando entonces diga, bueno, vente, yo voy a decir, no voy. ¿Por qué? Porque yo no ando en eso. Y yo no me voy a comprometer a algo en lo que no ando. Yo lo que considero es... No pones tantas vainas si no te quieres mojar el rabito porque yo soy un ciudadano y como ciudadano tengo anhelos y quiero que se hagan cosas. Por ejemplo, a mí como ciudadano, ¿verdad? Me pesará toda la vida. Yo voté por Guaidó, 2 veces voté por la rata esa. Bueno, y eso es algo, eso es una marca que yo llevo en la frente. Yo no sé si me dejarán entrar al cielo cuando me muera, pero dentro de todas esas cosas, uno tiene que hacer la revisión. ¿Por qué me gustaría votar a mí? Bueno, primero tienes que preguntarme, ¿en qué país me gustaría a mí vivir? A mí me gustaría vivir en una Venezuela distinta, no en esta. Obviamente, y me gustaría que hubiese un sistema de tal punto, pero eso no significa que diga, no, bueno, ¿por quién te gustaría votar? Por mí. No. De aquí de lo que se trata es de entender que en una lucha contra una tiranía contamos todos, sin duda alguna, pero no todos tenemos que estar con la espada en la mano. No me cuesta nada estar de acuerdo con ese plan. Sí te cuesta, porque tú lo que quieres es que uno salga, ¿verdad?, de secretario de organización del partido franchesquista. Lo siento, aquí de lo que se trata es de convocar a la gente. Párate ahí. Tienes que hacerlo tú. Párate ahí. Tú con tal te saquen a ti, ya estás bien. Bueno, sí. Está sacado, ok, no estás. No me atribuya que yo quiero un partido franchesquista porque yo tengo 72 años. Bueno, pero y esta pelea puede llevar varios años. Te molesta cuando digo baduelista, entonces dije franchesquista por decir algo, ¿no? Pero ¿cuál es el tema con Baduel, de verdad? Ninguno. Estás enloquecido con esa vaina. No, mira, y atención con esto. No solamente es lo que considero yo que debe hacerse, sino también la forma como debe hacerse. Que es, y yo no me canso de repetirlo. Entonces, vamos a suponer que aquí se organiza una cosa con ustedes los que andan en eso. Y entonces se organiza y lo primero que hacen es tomarse una foto, un selfie, para ponerlo en las redes. Aquí estamos, sumados todos, fulano, mengano, menganito, sutanito, no sé qué, y estamos haciendo esto y esto y esto. No hay que darle armas al enemigo. ¿Y quién te dice a ti que no se está haciendo eso? Bueno, no sé, ojalá, te felicito. Muy bien, no digas más. Agárrame ese trompo en la uña. Bueno, no digas más, entonces hablemos de música, de béisbol. ¿Cuál es tu equipo favorito? Porque ya no quiero que me digas más nada. Un tal Hauser, un croata, que toca una viola. No lo he escuchado, de verdad. Pues te lo recomiendo. Me raspaste. La buena música. Pero de política, si querés seguir hablando de política, está bien, consérvate en ese mundo, digamos, no sé, de querubines en el que estás metido. Yo no estoy en el mundo de querubines. Yo estoy en el mundo de querubines. Yo lo que estoy planteando es que como ciudadano, a mí me gusta querubines embarrialados, pues está bien. No, hay que tener opciones distintas, Alberto, pero lo que no podemos pretender aquí es que la gente que ha asumido posiciones particulares que de alguna manera creo yo que yo en este tiempo dedicado a los medios algo he hecho, bueno, por lo menos por la libertad en la que yo creo. Déjame usar esta tribuna y este espacio para plantear lo siguiente. Yo creo que debo estar allí, no tanto por lo que he sido, sino por lo que puedo ser en esa coyuntura y sobre todo la coyuntura futura. Ni siquiera para ganar, pero sí para exponer ideas que rompen con toda la porquería que se ha acumulado en Venezuela en la clase política. A saber, una propuesta de cero corrupción, ¿bien?, de modelo capitalista libertario, de defensa de la propiedad privada, de la familia, de la tradición de la sociedad venezolana, en el troncal cristiano de la tradición hispánica. Muchas cosas que puedo sencillamente ser un punto de ruptura con toda esa mugre que se acumuló en estas últimas décadas.
Alguien que pueda defender a Gómez sin ser gomecista y sin ser partidario de las atrabiliarias vainas que hizo Gómez también, o Pérez Jiménez, para complacerte a ti en tu propuesta anti-perejimenista, pero que bueno, tendrás que admitir algún día que ese país era mejor con este tipo que con Chávez. Por lo menos eso tienes que admitírmelo. Ok, en todo caso, un punto de ruptura con estas taras políticas, yo puedo representarlo como una propuesta, entre otros. Los otros, ¿cuáles son? Está la gente Rumbo Libertad que tú habías hablado, perfecto. Está el amigo Freite, el cura Freite, chico, que es mi carnal para muchas cosas. Con ese cura podemos mover muchas cosas interesantes. No, los curas de su iglesia, los curas para la iglesia. Sí, pero ¿ves por qué? Porque los sí. Curas, los curas porque yo creo en el Estado laico. ¿Y quién te ha dicho que es para dirigir el Estado? No, es que los curas tienen que irse para su seminario, chicos, para sus iglesias. Para allá escribir encíclica y esa vaina. Y eres un prietista. No, tú eres un conservador ultracatólico. Quieres imponer esa visión. No me chantajes por ahí. No me chantajes por ahí porque sabes que no soy ultracatólico. Pero tú vas a buscar un cura ¿para qué? ¿Para que bendiga qué? Estoy hablando de esas figuras de la oposición que están actuando, la figura del cura Freite acá en Miami y en sectores colombianos, etcétera. Es un tipo que reúne gente interesante a su alrededor. Pero Neutro Chori, que es un reggaetonero venezolano, reúne más gente que él y no por eso lo vas a sumar a un proyecto político. No, si vas a sabotear la vaina... Yo no estoy saboteando nada, sino que estoy intentando entender... gente que reúne, que tengan después X función, ese otro tema. Entonces, los que quieran reunirse tras la propuesta... Ya vas a sumar un cura. ¿A quién más vas a sumar? No te voy a dejar hablar. Los que quieran reunirse tras la propuesta Lara Farías, que yo comparto, de distintos segmentos opositores, que no le digan a él que participe. Digamos, él lo propone y se va corriendo. No importa, se le permite su carrera y su huida del escenario. Pero esa gente que está por allí, entonces, pululando entre las ofertas, yo propongo que nos reunamos y se designe un comité de 5, de 10. Clandestino, por favor, clandestino. No vayan a tomarse la foto, ni vayan a hacer un video, ni lo vayan a transmitir por Periscope. Por eso te dije que por qué no, y que me extrañaba que tú supieras que eso no se está trabajando. Bueno, me parece muy bien, lo felicito. Para que veas cómo yo estoy ajeno a la movida política y simple y sencillamente lo que estoy es intentando entender dónde va a terminar todo esto. No, pero que te han hecho ajeno, porque ahí yo propuse, mire, bueno, la Faría. No, sea un fanático de Ramos Ayú, me dijeron. Ahora, bueno, porque son unos imbéciles, porque hay más de uno ahí que tiene ese rabo sucio. No. El problema que hay conmigo, que inclusive ni siquiera... ¡Estoy jodiendo! Ni siquiera entrevista le gusta dar. Es que si uno los medio revisa, el problema, dice, no le digas a Daniel que estoy yo aquí, porque Daniel sabe que yo estuve con fulano. Entonces yo le sé que estuvo con Rosales, sé cuál fue el que estuvo con el otro. Entonces se molesta porque no se lo dice. Entonces cada vez que van a hablar de uno, dice, no, porque él es adeco. Digo, bueno, está bien, ajá. Vamos a sacarle aquí el justicia cuando tú eres solo ramujalucista. No, nunca lo fui, fíjate, que es lo importante, que es lo más llamativo de todo esto. Yo no sé, chicos, yo algún día tendría que escribir cómo hice yo no entiendo eso. ¿Cómo hice yo para yo aguantar tanto tiempo en ese partido? Si yo siempre he opinado lo mismo y lo he dicho. Eso es una cosa que yo digo, bueno, pero si yo siempre decía lo mismo. Te aclaró la cabeza fue el batazo que te dieron. La cabeza y la cara y la nariz, sobre todo, y los 4 dientes partidos que todavía tengo. Sin duda, eso fue rolo de coñazo. Pero más allá de eso, el planteamiento es el siguiente. Ajá. Hay una cosa también que es importante, Alberto, de lo cual los venezolanos nos tenemos que deslastrar. Todo el que quiere armar una organización o una instancia política en Venezuela es estalinista, quiere que haya un jefe y que haya un politburo. Tú andas en eso, ahí andas pensando, un comité, ya dijiste, ¿a quién vamos a nombrar? Y el comité yo quiero son unos referentes. Y ya metiste a un cura, inclusive. O sea, es una cosa increíble. No te metas con el cura Freite porque vamos a tener es un punto de honor para mí. Que ese cura tú me lo respetas. Entonces vas a tener a un cura, a un militar que es Baduel y Franceschi. Eso ¿cómo se va a llamar eso? Te falta... Mira, no es mala idea.
te faltan un obrero y un indio porque sea Village People. Mira, Daniel, hablando en serio, no vamos a putear una buena conversación. Escúchame. Pero está bien. Yo comparto la tesis de una confluencia de sectores realmente opositores al chavismo y a la peste esta opositora cómplice de 20 años de este rey. Creo que hay que trabajar clandestinamente, también lo sé. Creo que la vaina se dará en términos de confrontación física X. No vamos a delatar absolutamente nada. Lo que sí quiero que sepas es que la oportunidad para hacer eso es la complicada, porque la oportunidad en que eso se manifiesta no es por voluntad de nadie, es porque termina en un punto de putrefacción tal la sociedad que entra en proceso de escombros, de vaina de, ¿cómo se llama?, de estallidos. Tenemos frente a nosotros el agotamiento de todas esas fórmulas de sobrellevar una agonía de hace años, este régimen de porquería. Y las oportunidades para que la MUD soporte y le ponga alzaprimas y le ponga disfrace a esta porquería de régimen ya en putrefacción plena, bueno, también se están acabando. Bueno. Estamos cerca del final precisamente porque esto ya apesta a cadáver maloliente, este régimen. Y por eso puede ser cualquiera gran oportunidad que se nos presente en las próximas semanas y meses, una enorme chance para salir de toda esa mugre. Lo que yo quiero alertar de una vez es que nadie pretenda creer que alguna de estas cosas puede sobrevivir, ni de la oposición ni del gobierno, ni de la forma de Estado que ha podrido frente a nuestra vista, porque todas esas formas en que el Estado pudrió y pudieron las élites, y pudió el tipo de economía estatista y corrupta en Venezuela, hiperinflacionaria y de Banco Central, emisor, etcétera, de inflación. Toda esa peste en todos los ámbitos tiene que ser sepultada para poder recuperar el país. Y es más, la oportunidad de que vuelvan por millones de nuevo los que se fueron solo es posible si hay un enorme atractor para esa sociedad, que es la superación de los vicios visibles, de las corruptelas masivas de los partidos políticos y sus dirigentes. ¿Cuándo puede ser eso posible? Yo creo que más rápido que la mucha gente cree, pero como hay vetos para organizar nada porque tú estás en contra, hay vetos porque no quieres ni curas, ni nada, ni militares, ni sindicalistas. No, estoy jodiéndote. Mira, pero de verdad, el final es el que te dije antes. Estamos en la necesidad y la oportunidad de reunir equipos, que no necesariamente sean equipos para selfie, sino para actuación en la verdadera conducción del proceso que viene. Tú sabes que ya para finalizar, porque ya se nos ha agotado el tiempo, antes los viejos tenían una superstición de que cuando alguien se moría y quedaba mucha gente mala en el pueblo, agarraban una lista y ponían los nombres de todos los malos y se los metían en la urna al muerto que iban a enterrar y le decían, llévatelos. Bueno, yo creo que hay que agarrar, ¿verdad?, el cadáver de este gobierno interino y meterle el nombre de todos los bichos. Y yo creo que eso es lo que le va a pasar al chavismo. La caída del gobierno interino se puede llevar a este régimen si lo empujamos debidamente, pero hay que tener algo organizado, porque en efecto, cuando se caiga toda esa pestilencia y cuando se sepa además que esa falsa oposición y ese régimen están conectados subterráneamente por las cloacas y las cañerías de la corrupción, es allí donde vamos a decir, entonces hay que empujarlos a todos. Vamos a empujarlos a todos sin piedad. Cuando eso ocurra, allí podremos decir, el muerto se llevó a los vivos. Suscribo esa última declaración tuya. Bueno, está muy bien. Espero que, bueno, lo interesante es, yo me imagino cómo en esa junta de gobierno donde habrá un cura, Franceschi, y entonces van a rezar un responso y un rosario y todo eso. Está muy bien. No sé, la República Católica de Venezuela. No, escúchame, algo de la playa. Me provocaste y te voy a responder en 30 segundos. En Venezuela, lo único que queda, a lo que se aferra la gente, es a su fe. Y en Venezuela hay 4 o 5 millones de partidarios de la Divina Pastora. Y otros 2 o 3 millones de la Chinita. Y otros 2 o 3 millones de la Coromoto. Y un millón de santeros. Y 1 millón de santeros. Que no son de fiar si son de la santería cubana.
¿Por qué? Son de la santería castrista. Bueno, pero si son católicos de Francisco, no, pero ese confía en ellos. Ese es sincretismo, eso tenerlos al lado. No, eso entonces, mira, ese determinismo eurocentrista tuyo deberías aminorarlo, ¿oíste? Porque no te va a servir en Venezuela. Tienes 1 millón de santeros que votan. Ya vas a poner a pelear contra los santeros. Acabas de decir que es una cosa sincrética, más el millón de gente que cree en María Liosa, en el negro Miguel, en el negro Felipe. Sincretismo es la fusión histórica que hay entre los ritos cristianos y los ritos africanos, afrodescendientes. Pero si vas a meter un cura, tienes que meter un babalao. Yo creo que sería mejor tener un babalao antichavista. Viste que terminaste saboteando una vaina. No estoy saboteando, estoy haciendo un planteamiento profundo. Hay asuntos de las creencias de la gente que hay que respetar y mantener. Aquí en los comentarios me van a dejar 50.000 insultos diciéndome satánico y todo ese poco de cosas y defendiéndote a ti. O sea que de alguna manera el efecto se cumplió. Muchas gracias, Alberto. Hasta la próxima. De pronto.